A través de los astros, la luna, sus posiciones, sus movimientos, pretendemos conocer lo que está pasando o lo que va a pasar. Hoy, tratando de pronosticar nuestro futuro, el tuyo y el mío. Quédate hasta el final. Bienvenidos, bienvenidas. Para pronosticar mi futuro me acompaña un señor que yo sé que muchísimas personas van a conocer en cuanto lo presente. Él es graduado en Sociología, Literatura y Artes Dramáticas, además de Astrología, porque con los astros andamos hoy. Él es... Muchísimas gracias, Novoa, por ayudarme a pronosticar mi futuro. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al canal de Ingrid Lucía. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar nuevamente contigo. Que desde hace años ya nos venimos mirando la cara, sobre todo en una cabina de radio. Sí, señor. Para mí es un placer. Novoa, vamos a hablar de astrología. Y lo primero que quiero saber, que quiero aclararme, es si la astrología es una ciencia. Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante que todo el mundo me la pregunta, porque cuando la gente ve matemática, ven astros, ven números, ven ángulos, dicen, bueno, esto es una ciencia. ¿Qué ocurre? Que la astrología surge como una especie de religión oficial en Nínive. Bueno, es uno de los tantos orígenes, no es solo origen, porque no solo hay una astrología, hay muchas astrologías. Es decir, había astrología en Egipto, había astrología en las culturas mesoamericanas, incluso incaicas, en fin, en todo el planeta, en la India, en China. Pero es decir, que podemos hablar de cada una. Son sistemas astrológicos, pero tienen el mismo fundamento, las mismas, es decir, el supuesto, el presunto influjo de los planetas sobre los seres humanos y las cosas vivientes en el planeta. En este caso, porque estamos en la Tierra, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que empezó como una religión oficial en Nínive, se llamaba astrolatría, es decir, una especie de adoración del cielo, de los astros, de las estrellas fijas, y después vino en un sistema interpretativo que me gusta llamarlo como un sistema de interpretación a través del pensamiento simbólico. El problema es que a veces, por ejemplo, Ptolomeo fue la primera persona, Claudio Ptolomeo, en el siglo II de nuestra era, que dividió realmente la astrología y la astronomía. Aquí es donde viene la confusión. Porque en un inicio la astrología, cuando tú ves su definición etimológica, la astronomía es el estudio de los astros, el tratado de los astros. Y cuando tú vas a buscar una definición de astrología, te dicen el estudio de los astros. Y entonces, ¿cómo quedamos? Exacto. ¿Qué ocurre? Que Claudio Ptolomeo es el primero que divide la astronomía como ciencia y la astrología como conocimiento simbólico e interpretativo. Según los cánones de la ciencia contemporánea, ¿sabes? Para que haya, para algo sea una ciencia, necesita una repetición en laboratorio, necesita una observación, necesita un estudio lo más objetivo posible. ¿Y dónde viene la diferencia con la astrología? Que el astrólogo te interpreta a partir de él. Es decir, ahí está la influencia subjetiva del astrólogo. Cada astrólogo tiene como si fuese su librito, y aunque haya un plano, un mapa astral de cada una de las personas, cada astrólogo tiene su vocabulario, su forma de interpretar, donde se puede equivocar o no. Vamos a poner ese precedente. Y ¿qué ocurre cuando tú le quitas a la astrología? Que me pasa con los colegas cuando le digo, no es una ciencia, es un pensamiento simbólico. Vamos a llamarlo un arte. Por ejemplo, el teatro. El teatro, Bertolt Brecht, para la dirección y la dramaturgia teatral, hizo casi que un método científico. Cada actor se mueve en un punto de giro y esto representa una acción, etcétera. Pero cuando el actor actúa, es un arte, no es una ciencia. Claro. Porque cada representación individual. Lo mismo ocurre mutatis mutandis con la astrología, ¿no? Es decir, cada vez que un astrólogo coge una carta con una interpretación, es la parte subjetiva, ahí pierde la parte científica. Pero esto no le resta. Existen los sistemas epistemológicos de conocimiento, que son la filosofía, que son las religiones, el arte, y ahí está también la ciencia. Es decir, porque la astrología no entre dentro de los cánones de la ciencia actual, no quiere decir que sea una cosa
menos valorada. Claro. Ahora bien, sí es susceptible a investigaciones científicas. Muchos astrólogos que han escrito sobre la astrología desde el punto de vista científico. Yo he estado en congresos internacionales de astrología donde se hacen ponencias más objetivas en este sentido, y ahí sí viene lo que llaman las ciencias blandas, para llamarle de alguna manera, donde entra la sociología, y tú puedes hacer investigaciones desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo, aunque también se puede ser aplicado incluso los sistemas estadísticos a la astrología, pero la interpretación va de acuerdo a la persona, sin ruborizarse, al tiene que más que ver con un arte que con una ciencia en este caso. Novoa, otra cosa. ¿Es cierto que los fenómenos celestes influyen en la vida? Sí, evidentemente. Sí. Evidentemente, si tú sales a las 12 del día, el sol te mata. Si la luna en su recorrido de aproximadamente 28 días alrededor de la Tierra está influyendo por su atracción en las mareas del planeta, porque las 3/4 partes del planeta son líquidas, las 3/4 partes de nuestro cuerpo también son líquidas, están los humores corporales, y por tanto hace la misma influencia, y estos cambios de temperamento, de humor, tienen que ver con esto. Pero bueno, ya se ha comprobado, esto es lo que te hablaba ahorita, de investigaciones que se han hecho con respecto a la astrología, con respecto a eclipses, con respecto a, por ejemplo, a toda una serie de explosiones solares, es decir, tú sabes que el sol está en constante dinamismo, y cómo pueden influenciar, por ejemplo, esas tormentas solares evidentemente, a las comunicaciones del planeta, en infartos cardíacos, en accidentes. Todo esto son estudios estadísticos que se han hecho. Ahora, supuestamente todos los planetas, no solo el Sol o la Luna en este caso, todos los planetas del sistema están influyendo según este soporte teórico. Estamos en constante interacción energética con estos planetas que, por ejemplo, Pitágoras descubrió que los primeros 7 planetas, llamados planetas personales, que era lo que se conocía en aquella época, bueno, cada uno de ellos en su órbita alrededor del Sol, pues tenía una especie de intervalo, y de ahí salen las 7 notas musicales, lo que le llaman el sonido famoso de las esferas. Y por supuesto después se descubren los otros 3 planetas transpersonales que se llaman octavas armónicas, o sea que musicalmente estamos en un medio sonoro con cada uno de los planetas. Los 7 planetas corresponden a las 7 notas musicales, y entonces estamos en una vibración constante con estas notas musicales que están influyendo a la vez en nuestros 7 chakras, o sea, 7 chakras energéticos. Tú coges la columna vertebral y está dividida, por ejemplo, en 22 vértebras, y cuando tú sumas 10 planetas más 12 signos da 22 también. 22, sí. Es decir, que hay una influencia entre el micro y el macro mundo que es ineludible. O sea, desde el punto de vista común, pero ya desde el punto de vista astrológico se hace mucho más evidente. Es una forma matemática de medir, por ejemplo, cuando tú naces, cómo está el cielo, o cómo está el cielo ahora con respecto a tu mapa natal cuando tú naciste. Y esto desde el punto de vista matemática te da un sistema de posibilidades y probabilidades matemáticas. No quiere decir que siempre el destino tenga que ser, como decían los griegos, una moira. Sí. Es decir, un estaca no, que estaba clavado y tenía que ser obligatorio. Para eso existen, por ejemplo, signos flexibles o signos fijos o signos cardinales. A veces un aspecto astrológico, cuando va a un signo fijo, tiene mayor probabilidad de que se cumpla. Al contrario, cuando son signos flexibles, son esas decisiones en la vida que tú dices, puedo coger hacia la derecha o hacia la izquierda, pero depende de mi propia voluntad. Cuando me hablabas del nacimiento y del que tiene que ver con el horario de nacimiento, con todos esos factores, de ahí podemos sacar la llamada carta astral. Carta natal o carta astral. Es lo mismo. Sí, que muchísimas personas hablan de ella. ¿Qué influencia tiene la carta astral en una persona, o cómo se puede sacar la carta astral? Mira, esto es interesante porque hay una astrología general, y tú oyes a veces en los programas radiales, televisivos, bueno, vamos a hablar de los signos. Hay una generalidad, pero como todo conocimiento se va de lo general a lo particular. Claro. Entonces, la particularidad es exactamente el día de nacimiento de la persona que da su sol en tal signo.
Por ejemplo, tú naciste yo no puedo decir el año. bajo el signo de Piscis, no, De nada Piscis, más, de eso lo Piscis. recuerdo. Quiere decir, el sol transitaba por el signo de Piscis. En realidad no era el sol está en su centro, es la Tierra con respecto al sol el que transitaba por el signo de Piscis, por eso tú eres Piscis. Pero por haber nacido en La Habana, en un año cuyo año número no queremos quiero acordarnos. acordar. Y en un lugar definido como es La Habana, a una hora específica, se saca la carta natal. Es decir, yo nací un lunes y este año mi cumpleaños también es un lunes. Coincidió. Sí. O sea, el lunes lunar. Sí. Ahora, y estamos haciendo esto también con referencia a los lunes, que es muy importante. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta carta se levanta a partir de esos datos, es decir, hora de nacimiento, lugar de nacimiento y año de nacimiento. Y la hora, y la hora, por supuesto. Entonces, esto te está diciendo que cada persona tiene una carta individual. Incluso los gemelos, cuando nacen, no nacen al mismo tiempo. Claro. Nace con una diferencia de tiempo y cada 4 minutos ya cambia un grado sideral. Por tanto, no hay ninguna carta idéntica. Y esto marca, digamos, el destino de la persona o las posibilidades y probabilidades, como te decía anteriormente, que tiene la persona en su vida. Es decir, a lo mejor tú tienes Venus, por ejemplo, y estoy seguro que tú tienes un Mercurio muy bien aspectado porque eres muy buena locutora y muy buena comunicadora, y entonces hay que ver dónde está ese Mercurio, si está en la casa 10, por ejemplo, que tiene que ver la profesión, en la casa 6, o hace un buen aspecto con estas casas, porque la carta natal tiene 12 casas y cada una de esas casas son zonas de manifestación de los planetas que se colocan dentro de las casas y en cada signo correspondiente en su tránsito ese día. Y empieza la angulación, es decir, los planetas hacen ángulos entre sí, de 90, de 60, de 180, de 120 grados, y estos, por ejemplo, los de 180, 90 son los tensos, los de 60 o 120 son los armónicos. Y entonces vemos la persona a partir de su nacimiento y en correspondencia a cada una de estas casas que tiene sus regentes, que son los planetas, cómo están ellos ese día, si está bien para algo o mal para otro. Y después, eso es como una fotografía del cielo cuando uno nace. Después, ya al otro día de nacer, a la semana, al mes, todo a los años, todo eso cambió. Claro. Y entonces los ángulos que van haciendo esos mismos planetas con sus planetas radicales o raíces, los que estaban cuando tú naciste, son los que van dinamizando la vida, el propio proceso de la vida y el destino. Pues me parece que lo de la carta natal podemos hacer otro episodio. Incluso tengo una amiga a la que le comentaba que hoy venía a grabar contigo y me dijo, puedes preguntarle dónde voy, ¿sabes? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo me puedo hacer una carta astral? Sí, cómo no. ¿Cómo se puede llegar a ti? Bueno, en primer lugar, mi teléfono 786-314. El mismo que tengo yo, lo pongo en la descripción. Exacto, 0879, ahí está. Tengo una página de Facebook, Astrólogo Eduardo Novoa. También a través de esa página se pueden comunicar. Y aquí en mi oficina, en Coraway, la 69 Avenida, también Suite 101, aquí estoy para atenderlos. Ya usted sabe, la carta natal con Eduardo Novoa. Muchísimas gracias, Novoa. No, muchísimas gracias a ti como siempre, un placer volverte. Ay, sí, si no es así no nos vemos. Bueno, con los astros llegué y con su buena onda me retiro por hoy. Me ha encantado esta conversación con Eduardo Novoa. Sabes que te dejo todos sus datos aquí en el cuadro de descripción de aquí debajo. Y yo estoy entre video y video por Instagram y por Facebook. Yo soy Ingrid Lucía y si llegaste al final, suscríbete al canal. Yo los espero en un próximo episodio para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.